Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. Esta semana la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que conocemos todos como la UNOPS, entregó ante la Autoridad Nacional del Agua los estudios de balance hídrico de la cuenca del río Apurímac. Un estudio fundamental para que finalmente se proceda a la construcción del proyecto Majes-Siguas 2. Arequipa está esperando con serenidad poder concretar esta obra, una obra que le permitirá irrigar más de 38.000 hectáreas. Nos acompaña esta noche el congresista por Arequipa, Juan Carlos Eguren. Bienvenido, Flaco. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. El resultado del balance hídrico de la UNOPS en realidad obedece a una disposición que en el año 2011 el Tribunal Constitucional dijo,
vamos a hacer un estudio de balance hídrico para ver si procede o no procede este proyecto, en vista de que la provincia de Espinar, liderada por el alcalde Óscar Moyo Huanca, se opone a la ejecución del proyecto porque sostienen que esas aguas del río Apurímac, al ser utilizadas en parte para el proyecto Majesiguas 2, iba a desabastecer a Espinar. Resuelto el tema del balance, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que viene? Bueno, creo que es importante señalar que en este proyecto ya se ha perdido, estamos camino a 4 años que se ha perdido la posibilidad de hacer una gran inversión, de estar ya a estas alturas muy cerca a comenzar a producir en 38.000 hectáreas, lo cual significaba 120.000 puestos de trabajo, a un promedio de 3 trabajadores por hectárea en proyectos agroindustriales. Es decir, ya el daño se hizo. Sin embargo, por razones políticas, se interpuso, porque ya se había hecho un estudio de balance hídrico, estudio aprobado por la Autoridad Nacional del ANA. Es un proyecto que ya fue concesionado, ya se firmaron contratos, está presupuestado, o sea, todo listo, y sin embargo se ha perdido 4 años, por falta de autoridad en su momento. Por falta de autoridad desde el gobierno central. Desde el gobierno central. Porque aquí hay 3 actores, gobierno regional de Cusco, gobierno regional de Arequipa y gobierno central. Sí. Y incluso peor aún por el Poder Judicial, porque se interpuso un recurso de amparo en Cusco. Entonces tú te imaginas que un juez de Cusco falle en contra en Espinar. Obviamente, probablemente, y no quisiera ponerme en el pellejo del juez, pero probablemente lo van a agredir a él, a su familia, a su casa, etcétera, justamente porque no hay principio de autoridad, ¿no? Pero finalmente se dio recurso de amparo, terminó en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ordenó un nuevo balance hídrico. Ante la orden del tribunal, así como en Conga se ordenó un nuevo estudio de impacto ambiental, pero ya no con peruanos, sino con extranjeros, igualito. Entonces se pidió que sea un organismo internacional para que goce de la credibilidad, ya que no se cree en las autoridades locales. En consecuencia, se contrató a UNOPS, esto por un acuerdo entre el gobierno regional de Arequipa, el gobierno regional del Cusco y la PCM, y se encargó al UNOPS. Se ha cumplido el plazo el día 30 y la UNOPS ya entregó a la ANA el estudio de balance hídrico, definitivo, se supone, esperemos. Ya tiene que ser definitivo, pues si no ya es una broma. Sería una broma. Y la ANA tiene que remitirlo a la PCM y al Tribunal Constitucional, que fue quien ordenó que se haga. Una vez que se haga público, después seguramente de una revisión mínima al respecto, lo que queda está en función al resultado. Nosotros, y digo nosotros no como arequipeños, como peruanos, porque es un proyecto importante para el país, claro, y particularmente para la macrorregión sur. No es un proyecto para Arequipa. Entonces, como país esperamos y confiamos que que el primer estudio de balance hídrico que se hizo, que salió positivo, sea replicado, confirmado, ratificado ahora por un organismo internacional. Y con ello dar paso ya a la ejecución del contrato, porque repito, ya hay un contrato de concesión. Pasó por inversión, se licitó internacionalmente, ganó un consorcio peruano-español, se firmaron los contratos, se ha ido pagando ya, porque ya a lo largo de los últimos 2 años se han venido haciendo los estudios técnicos, los expedientes técnicos. Entonces lo que falta únicamente es que se baje la bandera y que comience a construirse la represa y la infraestructura mayor de conducción de recurso hídrico. Ahora, eso en lo formal. Analicemos las razones por las que tenemos un proyecto que tiene definitivamente una característica agropecuaria, por lo menos agropecuaria, de repente ojalá agroindustrial. Muy bien. Un proyecto que... El proyecto es agroindustrial, está diseñado para ello. Muy bien. Que además tiene como base una represa, es decir, represar aguas de un río que se está yendo. O
O sea, lo tenemos históricamente, por supuesto, y ese río como el se va. 70% de recurso hídrico que tiene el país. El Perú es el se octavo pierde. en el mundo con recurso hídrico, perdemos el 70% por falta de represamientos. Se va por el Amazonas y se va hacia el Pacífico. En este caso se va por el Amazonas, termina en el Atlántico. O sea, esa agua se va. Entonces, ¿por qué razón un proyecto que implica utilizar aguas que se están perdiendo, que nadie antes ha estado usando, encuentra tanta oposición? Porque los argumentos han sido el desabastecimiento, en fin, una serie de argumentos que seguramente estos estudios, que ya va el número 2 y que ha sido hecho, como has dicho muy bien, por un organismo internacional, demostrarán que no habrá tal desabastecimiento. Pero, ¿por qué razón oponerse a un proyecto que no es contaminante, que al contrario, lo que te está proponiendo es un polo de emergente, claro. Porque una vez que Majes-Ciguas 2 se irrigue, los primeros beneficiados van a ser los habitantes de Espinar, los comerciantes de Espinar, porque son vecinos. ¿Por qué la oposición? Mira, hay un dato interesante. Arequipa tiene una PEA, una población económicamente activa, de 800.000 trabajadores en general, y tenemos una tasa de desempleo de 6%. Es decir, 48.000 desempleados, redondea 50.000. ¿Cuántos empleos directos va a generar Majes-Ciguas? 120.000. Y con los indirectos son 250.000. O sea que va a generar empleo para Cusco. Solo va a poner de esos, en el mejor orden, 50.000. Los otros 200.000 salen del Perú y particularmente de Puno, Cusco, de Espinar, de Moquegua, la macrorregión sur. La macrorregión sur. Pero o sea, por eso Espinar, es el concepto que es macrorregión. Ahora, tú me dices cuál es la razón por la que tiene oposición. La misma razón que casi todos los proyectos en el Perú, que hay pretextos por un lado, ¿no?, que contamina o que se llevan mi agua o que se roban mi aire, mi oxígeno, y la verdadera, que son temas ideológicos y políticos. En el caso de Espinar es muy particular, porque tenemos el mismo alcalde que se opone a la minería, por un lado, y bajo los mismos argumentos se opone a la agricultura. O sea, se opone a la minería y se opone a la cosecha del agua, que es represar para fines agropecuarios. Entonces, es de locos. El pretexto, ¿cuál es el pretexto? Que ese recurso hídrico quieren utilizarlo en Espinar. Entonces, de eso se trata el balance hídrico, que es un tema de oferta y demanda. ¿Qué significa oferta y demanda? Ok, Majes-Ciguas va a demandar X metros cúbicos. ¿Cuáles son tus proyectos en Espinar? ¿Cuáles son? ¿Y cuánto van a demandar? Sumas las demandas y las comparas con la oferta hídrica, es decir, lo que genera la cuenca. La cantidad de agua que se está perdiendo. Se supone que el balance va a salir, no tenemos ningún problema de agua. Con el agua que genera la cuenca, alcanza para Espinar y sus proyectos, viables obviamente, y aquellos que hayan presentado, no los sueños, y alcanza para Majes-Ciguas. Ese es el mejor escenario. Ahora, Cusco, Espinar han presentado no ideas. O sea, un proyecto implica un perfil, un prefactibilidad, factibilidad, viabilidad, expediente técnico, presupuesto, etc. Es todo un circuito, ¿no es cierto? Podemos tener 40.000 ideas, ¿no? Que yo quiero agua, pues, para desarrollar la mega irrigación global, ¿no?, o mundial. Claro, pero a 4.000 metros tienes que ver la rentabilidad económica o viabilidad económica de un proyecto. Además, entonces, eso es lo que ha hecho el estudio de balance hídrico. No se trata de qué proyectos tiene, sino cuáles son viables. La zona de Espinar es una zona altamente minera. Hay tremenda cantidad de mineral debajo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la agricultura es una agricultura de subsistencia, no porque se contraponga una actividad contra la otra, sino por las características de la tierra. Es una tierra mineralizada, tan mineralizada que después de que se han hecho estos estudios sobre la contaminación, lo que ha arrojado es que la contaminación es natural. Así es. Uno. Y dos,
que tiene los choques térmicos, o sea, el tema de temperatura, el tema de las heladas, los friajes, etcétera, que no la hacen una zona viable para un desarrollo importante agropecuario. Que sí, pues se puede y se debe hacer, no solo en Espinar, sino en general en la sierra, aprovechar tus ventajas comparativas. Muchas de ellas están vinculadas a minería. Hay otras ventajas, por ejemplo, con ganado, como las vicuñas, la alpaca, donde hay que desarrollar tecnología para que mejorar la fibra. Hay que mejorar pastos naturales, hay que hacer mejora genética, hay que también proveer de mejor alimentación, hay que tomar las precauciones y hacer la inversión que corresponde para que las heladas no maten a los animales y obviamente y menos a las personas. Se debe hacer represamientos, cochas, varias, no grandes, sino varias, que puedan permitir pasar tal vez de una pequeña cosecha al año a dos, ¿no? O sea, sí tienen, pero ese no es el foco de desarrollo. Ahí no hay ventajas comparativas, son actividades complementarias que pueden desarrollar, y todos estaremos felices que tengan el recurso hídrico para desarrollar esas actividades, porque no se trata de tener una visión tampoco chauvinista de solo Arequipa, no, hay que tener una mirada integral a la macrorregión sur, y obviamente tienen todo el derecho de aspirar a proyectos siempre y cuando sean viables. Además, los pueblos de Arequipa, los pueblos de la zona de Siguas, de Majes Siguas y de Espinar, son pueblos hermanados. Nadie vive con un listón de un color en la cabeza para decir yo soy de este lado y tú eres del otro. Y tampoco hay nadie ha pintado con tiza la frontera. Estamos... Yo me atrevería a decir que hay más gente de Espinar viviendo en Arequipa que en el propio Espinar. Sí, eso es cierto. Pero estamos en un momento muy poco racional, ¿no? Los últimos años han sido tremendamente irracionales en este tipo de confrontación. La oposición a la minería, por ejemplo, que encontró además tanto respaldo en los medios de prensa aquí en Lima, la oposición a este tipo de proyectos, la oposición al desarrollo que no se ha planteado como tal, claro, que mucha gente no ha querido aceptar como tal, es decir, han preferido aplicarle un eufemismo. Esto hay una protesta social, se necesita equidad, se necesita inclusión, pero caray, no es cierto. El 80% han sido poblaciones conducidas a la oposición. ¿No es cierto? ¿Por qué ha funcionado tan bien? Porque ya dejó de funcionar. Estamos también frente a una opinión pública cada vez más abierta, entendiendo la necesidad de la inversión, la necesidad del crecimiento y el desarrollo. Pero ¿por qué funcionó hoy tantos años? Yo creo que fundamentalmente por falta de liderazgo. Liderazgo, en este caso, el presidente Ollantumala, durante estos 2 años y medio, ya casi, ¿no? Recién pareciese que ha entendido la importancia de la inversión. Yo equivocadamente venía sosteniendo que el 80% de la inversión proviene del sector privado y el 20% del sector público. En realidad, el 100% proviene del sector privado, porque el sector privado, de toda la inversión que se produce en el país, efectivamente y directamente genera el 80% de la inversión, es decir, el 80% del empleo. Entonces, la única vía para crecer, desarrollar, es generando empleo. ¿Cómo se genera empleo? A través de la inversión. Y el Estado no genera ingresos propios. Lo que hace el Estado es recauda del sector privado impuestos. Y con esos impuestos hace obras. Tenemos educación, salud, seguridad, y se hacen las obras, llámese carreteras, puentes, electrificación, colegios, hospitales, todo sale de la inversión privada. 80% directa, 20% indirecta a través del Estado, vía recaudación de impuestos. Entonces, el presidente, desde mi punto de vista, no entendió esta ecuación. No la entendió y pensó que el Estado se autogenera a sí mismo. Y no fue lo que debe ser todo presidente acá y en la China, el gran promotor de la inversión. Y hoy, además,
no solo hay que ser promotor, sino hay que ser facilitador, porque todo el mundo promueve inversión, pero no todo el mundo es eficiente para facilitar la inversión. Es por ello que recién también se han enterado el gobierno y están muy dinámicos los últimos meses, en buena hora, más vale tarde que nunca, en todos los temas de destrabar proyectos de inversión, el tema de tramitología, el reducir burocracia, el tema de capital humano, etcétera. O sea, recién entendieron, ¿no?, después de 2 años y medio, que el principal rol del presidente es promover y facilitar inversión. Entonces, como no hemos tenido liderazgo en ese campo, ha sucedido Tía María, ha sucedido Conga, ha sucedido Espinar, ha sucedido Majesiguas, que ya lo tenemos 4 años para hacer, tantos otros proyectos, ¿no? Incluso ahora, Flaco, pero también, presidente... pero también habría que anotar lo siguiente. Estas posiciones de oposición, esta negación al desarrollo, tienen un fundamento ideológico político. De hecho, son gentes del partido Tierra y Libertad y gentes del partido Patria Roja las que aliadas se han opuesto a Conga, a Majesiguas, a Antapacay, y se opondrán a cualquier proyecto importante. Tía María, por supuesto, son ellos. Y con un origen un poquito más antiguo, Sendero. Sendero Luminoso, ¿no? En Sendero, una familia, en un nexo y más, familiar. Y un poquito más antiguo, todo el marxismo, comunismo al final estatista del mundo, ¿no? Al final es el marxismo, o sea, son las ideas marxistas. La visión de Rusia, de China antigua, Cuba, etcétera. Muy bien. ¿Y dónde están las otras ideas? Porque estas ideas han avanzado en estas poblaciones y han comido malamente, ¿no es cierto?, de manera canalla realmente, el pensamiento de las personas más sencillas que viven en esas zonas, porque no ha habido presencia de las otras ideas. ¿Dónde han estado las otras ideas? No ha habido presencia... Tú eres parte de las otras ideas. ¿Dónde han estado las otras ideas? Yo te diría hay varios factores ahí. Y un primero sociológico, si se quiere, y histórico, es que estos movimientos anti-inversión con carga ideológica y política han encontrado caldo de cultivo. No es que han creado las condiciones, han aprovechado esas condiciones, han encontrado el caldo de cultivo para insertar estas ideas marxistas o anti-inversión. ¿Y por qué había ese caldo de cultivo? Porque efectivamente buena parte de estas zonas han tenido ausencia no han estado en la retina de los partidos políticos, de la gran prensa nacional, del Estado, ha habido abandono del Estado, y las actividades empresariales que se han desarrollado en esa zona con una mentalidad muy tradicional y antigua, por ejemplo el caso de minería, que tiene buena culpa en esta historia, hicieron muy poco por su entorno. Muy poco por su entorno. ¿Es el caso de Tintaya? No. Yo no quisiera... No, es que hablamos concretamente de Espinar. Es que no es el caso de Tintaya. Es que lo que no conozco específicamente, prefiero no señalar nombres, pero la minería tradicional en el Perú, ¿no?, y más la nacional que la extranjera, no han tenido una visión de articulación adecuada con su entorno. Los últimos años sí, a la comunidad la articulan, la asesoran y para también que pongan porque el en los últimos transporte, años etcétera. ha habido dinero, pero, porque los precios han sido altos. No, pero lo que pasaba en muchos casos, un ejemplo muy chiquito, tenías en las trochas por donde pasaban los camiones, antes había paz, había tranquilidad, no había polvo, las plantitas estaban más verdecitas. Cuando comienza la actividad minera, comienzan a pasar los camiones, las camionetas se levantan en polvo, las plantitas ya terminan grises, ¿no? Y ese campesino que está con su atadito de papas y levanta el dedo para que lo lleve la camioneta, le dice, puedo subir a la tolva, tengo que caminar 3 horas, tú estás pasando, y le dicen, no, las normas de seguridad de la empresa no me permiten llevarte, pero sí me permiten tirarte un montón de tierra encima, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles... Detalles han causado todo eso. Ese poblador dice, oye, ¿en qué me beneficié yo, no?
en que gané con No, esto. de acuerdo. Porque, por ejemplo, el tema del canon, que sí está contribuyendo a revertir, el canon tiene 7 años. Claro, pero ese poblador tendría que haber sabido, y alguien tendría que haberle llevado ese discurso y ese mensaje político del otro lado, del mercado. Es decir, ¿en qué te beneficias? Claro que te beneficias, porque cuando esta inversión funciona, tiene que pagar muchos impuestos, y estos impuestos se convierten en un dinero que entra a tu gobierno local, a tu gobierno regional, y entonces vienen obras que benefician realmente Cecilia, tu localidad. No hubo el otro discurso. Entonces, no solo se trata de los camiones, la plantita y el polvito. Es un tema de ausencia de liderazgo real. Pero cuando te hablo del caldo de cultivo, yo creo que no hay que cerrar, hay que tener una visión un poquito más histórica. Recién en los últimos 7 años tenemos canon. Recién hoy se puede ir con ese discurso. Oye, sí te está beneficiando, te va a beneficiar más. El 30% del impuesto a la renta que está ganando esta minería. Hoy, flaco, que el canon empieza a disminuir porque los precios de los minerales han bajado. Te digo ahora, entonces la reacción es, voy a perder. Te digo ahora, te estoy hablando mirando por el retrovisor con 7 años. Desde hace 7 años hay canon, pero los últimos 80 años que ha habido minería, no había canon. Y no llegaba inversión pública. Pero la minería hace 80 años estaba en manos de la empresa privada, pero luego pasó al Estado. Durante muchísimos años, Estado, hasta los años 90, hasta los años 90, la minería estuvo en manos minero, históricamente, fundamentalmente del Estado. Pero no le llegaba, pues. Entonces, y no solo en eso, podemos hablar, mira, Bueno, ya, ok. Voy a parecer pesado. Esa es la responsabilidad de los mineros y de las empresas mineras. No solo de pero los ¿cuál mineros? es la responsabilidad de los políticos? Pero mira, tienes mineros. Hablemos de la responsabilidad de los políticos, ¿Cómo? que es de la que tú puedes responder, porque tú eres un político. No, es que te hablo como país. La época del guano, los beneficios del guano, se invirtieron básicamente en la costa. Los beneficios del caucho, la época del caucho, esos beneficios no se invirtieron en la selva, se invirtieron en la costa. Los beneficios de la minería, en toda la historia, fundamentalmente se invirtieron en la costa. Entonces, es en la costa donde con esas actividades, ¿no?, muchas de ellas extractivas, hemos tenido una costa como la que tenemos, con vías de comunicación asfaltada, con red de agua, con red de luz, con servicios, con Estado. Pero en la selva y sierra, de donde durante décadas se extrajo recursos, no llegaba la inversión. No llegaba la inversión. O sea, es engañarlos. Y eso lo saben esos ciudadanos. Felizmente la minería porque le ha contado su abuelo, su bisabuelo, no será tan su papá. efímera como el guano y el caucho, ¿no? No será tan efímera para nada. Y yo creo que además hay una visión diferente, somos un país mucho más ordenado. Igual no me has contestado dónde han estado los políticos. No me has podido responder por qué razón no han estado haciendo su trabajo en poblaciones como Espinar, porque no han estado compitiéndole la alcaldía a un obstruccionista, a un negador del desarrollo como es Moyohuanca. ¿Por qué no lo han hecho en Cajamarca? ¿Por qué es presidente regional una persona de las ideas de Gregorio Santos? ¿Dónde han estado ustedes? Yo te digo, por eso, no, es que cuando hablamos de políticos, bien tonto lo que te voy a decir, pero puede haber políticos malos o buenos dependiendo del punto de vista. Pero en esos sitios sí ha habido políticos, pero con ideas que lamentablemente no le han hecho nada bien a esos pueblos. Ha habido ausencia de otros políticos con otro discurso, con otra visión. Eso es lo que te estoy preguntando. ¿Dónde han estado? ¿Dónde han estado? La historia les va a pedir cuentas. En la costa peruana. Sí, qué vergüenza. Y en Lima. Qué vergüenza. Qué vergüenza. En la costa, ahí han estado los políticos, ahí han estado los intelectuales, ahí han estado los periodistas. Somos un país que durante décadas hemos vivido un absoluto centralismo. Y eso es lo que hay que revertir. Muy bien. Gracias, Flaco. Gracias por venir y esperemos que este tema de Majes Siguas realmente prospere. Se necesita, has dicho muy bien, liderazgo y también una posición clara de parte del gobierno. Y eso es lo que ahora toca. Claro que sí. Muchas gracias, Flaco. Gracias, mil gracias por venir. Antes de ir a la pausa, déjeme contarle que finalmente usted me ha escuchado hablar en los últimos días
aquí en este programa, me ha leído en mi columna en El Comercio sobre el discurso del presidente Ollanta en el último Perunín y sobre esta importancia y trascendencia de que por primera vez el presidente Humala mire y proponga nuestro país en 3 grandes ejes geográficos para, a partir de yacimientos mineros que generan gran inversión, empezar a ponernos al día en energía, en infraestructura, en construcción de vías ferroviarias. Realmente fue un discurso extraordinario. No tuvo ni la llegada ni la acogida que debió tener, que mereció tener en los medios, a partir de los analistas. Y entonces, hoy sucedió algo gratificante. Hoy, en varios diarios del país, el gobierno, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, ha publicado en un suplemento el discurso tal cual lo dijo el presidente Ollanta Humala en Perunín. Y una vez publicado el discurso con los mapas en los que, o a través de los cuales se pretende, se traza este desarrollo, este crecimiento, este futuro para nuestro país, separándolos, por supuesto, por macroregiones, norte, centro y sur, ejes geográficos fundamentales, entendiendo las ventajas de las riquezas de cada uno de ellos. Esto ha ocurrido hoy y además hoy el presidente ha dado una entrevista de carácter nacional, ha sido transmitida también en Canal 7, en la que ha reforzado su convicción respecto de la necesidad de que la minería tenga el respaldo y el apoyo del Estado. La inversión minera, la minería limpia, la minería que se controla, la minería que paga impuestos, la minería que se vigila, la minería que da y crea tanto empleo y tantas redes de producción. Vamos a volver después de la pausa para hablar, o para que usted escuche al presidente en el fragmento, en el extracto en el que se refiere a este tema. Esta entrevista fue publicada hoy en una radio y también en Canal 7, en el canal nacional. Y luego vamos a entrevistar a un visionario, un empresario peruano que tiene un gran sueño, que es tender redes, vías ferroviarias, construir ferrocarriles, integrando nuestro país. ¿Cómo es posible que el Perú no esté unido por ferrocarriles? Cuando ese fue el primer paso que se dio en los países que ahora son y que se han convertido en grandes países. ¿Cómo es eso posible? Hemos escuchado en el plan del presidente Humala hablar de vías ferroviarias. Se ha referido inicialmente a la costa, pero vamos a hablar también esta noche con Juan de Dios Olaechea de la posibilidad de tender estas redes, estas vías ferroviarias, interconectando todo nuestro país. Por supuesto, las carreteras comparten existencia con los ferrocarriles, son las alimentadoras, pero ya es hora de que usemos pantalones largos. Vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. Estamos en Mira quién habla. Un día Francisco encontró smartphones prepago hasta con 50% de descuento. Lo que necesito para el instituto, pensó. Pero ojo, un smartphone no solo sirve para crear grupos de estudio. Vamos, Francisco, saca ese pancho que llevas dentro, baila, rómpela, para adelante, para atrás, patita. Bien. Una solicitud más y ya puedes preguntar. ¿Y cuántos amigos tienes en Facebook? Lo compró Francisco, lo usa Pancho. Si tienes tu equipo prepago por 6 meses o más, puedes renovarlo por un smartphone hasta con 50% de descuento. Encuéntralos en nuestras tiendas Movistar. Movistar, compartida, la vida es más. Hay momentos en que la vida te sorprende y te deja sin palabras. Momentos que te dejan sin aliento. Momentos en que simplemente no sabes qué decir.
como cuando se disfruta el placer de los nuevos Don Vittorio. Nos quedamos en silencio. Don Vittorio, siempre al dente. Perfectos, los más ricos. El placer de lo mejor es Don Vittorio. Oye, ¿y ese pito? Desde este y todos los domingos a la 1 de la tarde por Willax Televisión. Más criollos y más gourmets que nunca. Un programa en el cual vamos a conocer a esos cocineros anónimos que han ayudado a reivindicar lo que es la cocina peruana. Acompáñanos en este maravilloso viaje por las cocinas del Perú. Por Willax Televisión. Tu programa, tu cocina, tu historia. Criollo Gourmet, los domingos a la 1 de la tarde, solo por Willax. Noticias que sirven. Esta tarde el presidente Ollanta dio una entrevista en Palacio de Gobierno y allí él reafirmó y se reafirmó en la importancia de promover y fortalecer la gran inversión minera en nuestro país. Así, Humala le puso una rúbrica a su discurso en el último Perumín y dijo, entre otras cosas, que el proyecto Conga, el que tiene detenido a Cajamarca por la oposición y la intransigencia de un grupo de extremistas marxistas, si bien dependerá de las decisiones y de la capacidad de inversión y de aguante de la empresa Newmont, Ollanta considera que debe ir. Entonces vamos a escuchar un resumen de lo que el presidente Humala dijo sobre la inversión de la que depende el futuro y el desarrollo de nuestro país. Adelante. La convención minera que acabamos de vivir, el Perú en Arequipa, pone pues al Perú en un nivel de dejar de ser un país con potencial minero a convertirse en un país minero de primer orden, donde las principales empresas mineras del mundo están invirtiendo, están trabajando en el Perú. Y por otro lado, la convención minera se convierte en una de las convenciones más grandes del mundo. Es así, es por esa razón que el gobierno tiene que ponerle la atención y promover y fortalecer este sector que hoy día se muestra con una nueva filosofía, una nueva cultura de responsabilidad social, de entender que tener un entorno positivo los beneficia a ellos, como nos beneficia al gobierno, y que no puede haber grandes brechas de desigualdad, y en esto tiene que participar también este sector extractivo. Pero utilizar como gobierno, utilizar esta actividad extractiva como un instrumento para fortalecer, consolidar un proceso de industrialización del país, que es lo que necesitamos nosotros para tener mayor tranquilidad y confiabilidad del futuro. ¿Hay atraso en algunas inversiones mineras por temas atribuibles al Estado peruano o a la sociedad peruana o a los conflictos sociales? Bueno, hay atrasos atribuibles a diferentes causas, ¿no? En lo que corresponde a nosotros como gobierno, nosotros hemos venido destrabando más de una docena de proyectos que heredamos ya trabados. Proyectos que normalmente, cuando hubo un conflicto, lo llevaban a un sistema de arbitraje. Y en el sistema de arbitraje puede estar durmiendo años el conflicto o el intercambio de posiciones. Y eso también como que le da más tranquilidad a los burócratas, porque de esa manera la decisión era simplemente acatar el fallo del árbitro y no tomar una decisión política. Nosotros hemos tomado una decisión política, hemos creado un comité que está destrabando estos procesos que se han encontrado trabados. Estamos, como el caso de Olmos, si no lo hubiéramos destrabado, Olmos seguiría hoy día detenido, y Olmos ya está en más de un 50% de avance. Una obra que tiene casi 80 años, ¿no? Autopistas en las zonas norte, la autopista El Sol, que he inaugurado el tramo, por ejemplo, Sullana-Piura, que estaba trabado, ya no solo lo hemos destrabado, sino ya lo hemos inaugurado, y otros tramos más de autopistas. Hay otros proyectos que están detenidos
por causas que son de la propia empresa, porque como a nivel mundial bajaron los precios de los commodities, de los minerales, hay empresas que han asumido una posición de reevaluar inversiones y esperemos que prontamente puedan continuar, como es el caso, por ejemplo, de Quellaveco. En el caso de Conga, nosotros hemos cumplido como Estado con lo que teníamos que hacer, que era garantizar la propiedad privada, garantizar el orden público. En eso nos hemos comprometido. Pero creemos que hoy día el tema el ritmo de avance de este proyecto de Conga está enteramente en la cancha de la empresa privada, no está en el tema del gobierno. Es un error creer de que este es un tema de conflictividad entre el gobierno central y el gobierno regional. Absolutamente todo lo contrario, ¿no? No es un problema del Estado. El Estado ha dado los permisos, ha cumplido con todos los requerimientos que le ha solicitado la empresa privada. Ahora, nosotros no podemos hacer más allá una política de... lo que tenemos que hacer es una política de ser celosos guardianes del cumplimiento contractual, de los compromisos y del Estado de Derecho, de velar por el orden público. Es tarea de la empresa buscar fortalecer el entorno positivo, trabajar de la mano con los alcaldes, cumplir sus compromisos que los ha venido haciendo con la comunidad. Creo que de esa manera este proyecto debe ir. Como le comentaba hace unos minutos, esta mañana en varios diarios de circulación nacional, diarios como Gestión, como Correo, el Ministerio de Energía y Minas publicó el discurso completo del presidente Humala en la última Perumín, en el último Perumín. El último Perumín fue el 20 de septiembre. El suplemento contratado por el Estado permite apreciar el plan del presidente para reactivar la economía y el desarrollo en nuestro país. Un plan que por primera vez, desde que conocemos al presidente Humala, incluso desde que era candidato y hacía propuestas, por primera vez integra la gran inversión con la construcción de hidroeléctricas, de carreteras, de puertos, de ferrocarriles, hasta del gasoducto. Partiendo el país en 3 ejes geográficos, el presidente propone aprovechar la inversión que convoca los yacimientos, riquísimos yacimientos mineros que hay en nuestro país, para impulsar la construcción de las vías que comunicarán y pondrán al día a todas las regiones. Es un gran paso. Este plan es un plan de largo plazo, es un plan que debe convocar inmediatamente a las otras fuerzas políticas a respaldar esta idea, a apoyar al gobierno en este proyecto, en esta gran posibilidad. Este es un plan realmente para todos, para los peruanos que viven en el centro, en la sierra, en el sur, en la costa, en el norte, en las ciudades y en las zonas rurales. Es un gran plan, realmente es un gran plan, y es muy grato ver cómo el gobierno se reafirma, porque esta publicación lo que está diciéndonos a todos es: en esto creo y esto es lo que voy a tener que hacer. Esto es lo que quiero hacer y es lo que voy y me comprometo a hacer. Entonces nos toca ahora vigilar para que se haga y estar al 3 y estar al día para que se ejecute. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al regresar vamos a entrevistar a Juan de Dios Olaechea. Él es el presidente del Ferrocarril Central Andino y es una de las personas que más ha soñado con restablecer la calidad y el nivel de integración de nuestro país a partir de la vía férrea, a partir del ferrocarril. Es el momento realmente de empezar a pensar en un país potente, integrado, comunicado. Vamos a hablar de una parte del gran plan nacional que está proponiendo el gobierno y el propio presidente Humala, y de lo que tiene que ver con la construcción de ferrocarriles que unan los centros productivos de todas las regiones. Es una gran noticia, es un tema trascendente. Hay un montón de temas importantes, sí, pero siempre lo importante nos distrae de lo trascendente. Vamos a entrar en serio a mirar un tema trascendente inmediatamente después del corte comercial.
¿Y si la lógica no tiene la razón? Que por esta vez venza tu voz. La libertad está ahí afuera si la buscas. Discrepa, refuta y lleva las cicatrices del intento con honor. Tu tiempo es limitado. No lo malgastes viviendo la vida de otros. Hay una voz dentro de ti. Confía en tu instinto. Jockey Plaza. Este 4 y 5 de octubre, súmate a la Teletón. A partir de las 11, Willax pone la pelota al centro de la cancha. Estamos aquí donde el fútbol nos llama. Hay muchas maneras de describir este empate obtenido por la selección peruana. Y realmente el fastidio por un partido tan discreto de la selección peruana nos invade. Todas las noches, el equipo de Chalaca te suelta las caletas y te pinta las jugadas. ¿Cómo se ve al arquero que está salido 40 metros y le hace el pase y todavía malo? Está complicando mucho al momento de anotar. Antes goleaba. Chalaca TV, fútbol para el que la conoce. De lunes a viernes a las 11 de la noche, solo por Willax, noticias que sirven. El año pasado recorrimos el Perú con Serpentina del Perú. Este año estamos renovados. Estoy en Cusco. Con ustedes, Puno. Gente pujante. Historias de éxito. ¿Qué otra meta tiene? Llegar a 6.000 litros este año. Tenemos que cumplir nuestra meta. Eso es nuestro compromiso. Tradiciones ancestrales y, por supuesto, fiesta. Serpentina del Perú. Los domingos a las 7 de la noche. Solo por Willax. Noticias que sirven. Sol TV Noticias, edición norte. Todos los hechos noticiosos que suceden en el norte los llevamos a todo el Perú, en vivo y en directo, desde los estudios centrales de Sol TV. La mayor plataforma informativa de la televisión del norte llega a todo el territorio nacional, con el más completo resumen en Sol TV Noticias, edición norte. Todos los días, el Perú se informa mejor y usted lo ve en nuestra cadena hermana, Willax Televisión. Sol TV, la señal del norte, y Willax Televisión, noticias que sirven, juntos haciendo historia en la televisión peruana. Nos acompaña esta noche el presidente del Ferrocarril Central Andino, Juan de Dios Olaechea. Nosotros hemos entrevistado a Juan de Dios Olaechea muchísimas veces. Creemos firmemente en su sueño. Y su sueño no es otro que el de integrar al país a través de grandes proyectos ferroviarios. Proyectos que pueden hacerse realidad, porque sobre todo en este momento hay una decisión política de apoyar la inversión, la gran inversión en la minería. Y la minería tiene que sacar a los puertos los minerales. El otro día entrevistamos al ingeniero Mucho, no sé si usted lo recuerda, y él nos decía que muchísimo más barato es usar ferrocarril para sacar los minerales. Pero no solo eso, sino que el ferrocarril tiene vagones jalando mineral, pero tiene que venir o tiene que tener otros vagones en los que jala gente, y otros en los que jala productos agrícolas, y otros en los que jalan vacas o ovejas. Por favor, tenemos que ponernos los pantalones largos. Hemos querido esta noche invitar a Juan de Dios Olaechea para hablar de este tema a partir precisamente del plan que ha expuesto y que ha refrendado el presidente Humala en estos últimos días. Bienvenido, Juan de Dios. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar aquí. Tú tienes un sueño enorme, maravilloso, que es tender vías ferroviarias y reactivar
el ferrocarril en el Perú. Porque el ferrocarril en el Perú se desactivó en un momento. Tuvimos un gran impulso, lo que nos ponía a la par con los grandes países. Cuéntanos. Bueno, quiero ser claro, tengo una gran pasión por el Perú. Y siempre he tenido una gran identificación con los Andes y con la selva del Perú. He estado muchísimas veces en Huancavelica, he estado muchas veces en Abancay, en Andahuaylas, bueno, toda la sierra del Perú, en Churcampa, para los que no saben dónde queda Churcampa, queda en Junín, y siempre me ha apasionado no tanto los ferrocarriles, sino la lucha contra la pobreza de toda la región de los Andes y la región de la selva del Perú. Que no pueden sacar sus productos. Y que están condenados a la pobreza. Claro, por eso. O sea, ¿cuántas veces he estado sentado en el banco, en los bancos que hay en la Plaza de Armas de Huancavelica a las 4 de la tarde, y uno ve a una cantidad de muchachos salir, pero muchísimos muchachos, y yo les pregunto, ¿qué futuro tienen en Huancavelica? ¿Por qué nuestra patria nunca ha podido unirse como nación? O sea, ¿por qué tenemos una visión tan central de Lima y las necesidades de Lima y nos olvidamos del resto del país, como decía Ribagüero, mientras que no integremos, mientras que la sierra no sea la espina vertebral del Perú, el Perú como nación no va a existir. Y de ahí viene mi preocupación por los medios de transporte. Y por eso no es un amor al ferrocarril como un instrumento, el amor por per se a los rieles o al olor de diésel o a la locomotora, no, sino a la inquietud de buscar una articulación homogénea, un desarrollo homogéneo en todas las partes del Perú. Mis queridos compatriotas que viven en la sierra no bajan a la costa, sea en Tacna, o sea, cuando vas a Tacna tú ves cómo Tacna está, lo que era el antiguo desierto de Tacna, está completamente construido por peruanos que vivían antes en la sierra. Lo mismo sucede desde Tacna hasta Tumbes. Y la razón es muy sencilla, esa gente no encuentra oportunidades en un territorio mal articulado. Entonces, ese es el punto central. Y luego tenemos que decir cómo podemos articular este país. Tampoco no soy el inventor de la rueda ni he descubierto la pólvora. Lo que sucede es que cualquier país moderno en el mundo, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia, Francia, Suiza, por ejemplo, y vamos a hablar de Suiza dentro de un momento, tienen su transporte estructurado sobre ferrocarriles. Si tú el día de mañana en Estados Unidos paras los ferrocarriles americanos, simplemente la economía norteamericana se destruye. El centro de Estados Unidos se volvería pobre como la serranía peruana y simplemente pasaría a ser un país del tercer mundo. Si tú vuelves a aprender los ferrocarriles, descubres que Estados Unidos representa el 25% del Producto Bruto Mundial. Suiza es un país del tamaño de Junín. Sin embargo, se considera que Suiza tiene las mejores infraestructuras del mundo. Mientras que Junín tiene 130 kilómetros de vía férrea, Suiza tiene 3.000 kilómetros doblados de ferrocarril, siendo el mismo tamaño que Junín, teniendo los mismos problemas de montañas que tiene Junín y siendo mediterráneo como Junín. O sea, si algo quiero reconocerle que a este gobierno que ha actuado muy bien, por ejemplo, en Lima, con los metros. Ha acabado la línea 1 y va a comenzar la línea 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Son trenes. Llámalos metros si quieres, pero son trenes. Son trenes de superficie, son trenes elevados o subterráneos. La línea 2 va a ser un tren subterráneo. Pero ¿por qué se ha escogido un tren? Porque un tren es más barato, tiene una duración mucho mayor, es masivo y va a poder atender a las necesidades de una ciudad como Lima. Ahora, lo que es bueno para Lima, y quiero ser bien claro, es bueno para todo el Perú. Por supuesto, tiene que serlo. Igualmente que lo que ha sido bueno para Suiza y ha hecho que Suiza sea el país que tiene la mejor infraestructura en el mundo y que tiene los ingresos per cápita por persona más alto del mundo.
¿de acuerdo? Eso puede hacer lo mismo que hagamos en el Perú. Y ese es mi interés en los ferrocarriles. Ahora, construir ferrocarriles en la cordillera, construir ferrocarriles que unan, qué sé yo, que saquen el mineral, por ejemplo, de Cajamarca o de Abancay, es muy costoso. ¿Cómo se puede financiar? Menos costoso que una carretera. ¿Es menos costoso que una carretera? Menos costoso y socialmente articulas el país. Te voy a decir, no hay cosa que el ferrocarril quiera más que las montañas. Es falso. O sea, en el Perú hay una serie de leyendas urbanas inventadas alrededor del ferrocarril. El ferrocarril adora las montañas. El ferrocarril requiere, el lugar ideal para que se desplace de un tren son las montañas. Es el lugar ideal donde construir una vía férrea. El ferrocarril se protege mejor contra los temas de huaico, los temas de derrumbes, y todo esto multiplicando 10 veces la capacidad de un ferrocarril. Ahora, los ferrocarriles de los que estamos hablando no solo sirven para minerales, no solo sirven para productos agrícolas, no solo sirven para exportar, pero si hoy día quieres desarrollar industria también tienes que importar, porque ya no hay país